¿cuáles son sus argumentos para rechazar el socialismo? Bueno, muy buena pregunta. El socialismo, al igual que el comunismo, al igual que el fascismo, al igual que la democracia y al igual que el republicanismo, estos cinco, son cinco sistemas de gobierno. Y nos hemos dado cuenta en la historia que entre los cinco sistemas de gobierno, tanto el comunismo como el socialismo como el fascismo, han demostrado que son los extremos que hay respecto a la colectividad. El socialismo es una forma de gobierno, es una actividad cuyo propósito trata de tener una igualdad material. Quiere retomar y tomar del que tiene para darle al que no tiene. Y ese es un error porque la libertad y la individualidad que hablaba al principio es lo que más hay que establecer y hay que resaltar en una nación. El ciudadano que es productivo tiene derecho a ser productivo, pero nosotros, al hablar del socialismo, lo que estamos dejando es a Guatemala en la imposibilidad de prosperar. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué rechazo el socialismo? Miren Venezuela. Venezuela es un país socialista, al borde del comunismo, donde no hay libertades, donde no hay posibilidades de prosperidad y donde la población vive limitada hasta de comprar papel higiénico, de comprar pasta dental, de comprar arroz, azúcar. Y eso es negativo para un país. Por eso lo rechazo, porque creo que el centro de un buen gobierno está en la ley, en la república, en la división de poderes y en el respeto a los demás y en la libertad. Por eso lo rechazo. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué tiene que decir acerca de sus vínculos con el FRG? Bueno, yo no tengo vínculos con el FRG. Yo nací en el FRG y durante esta vida política nosotros decidimos transformar al FRG y sin que hubiera una compraventa de la ficha, sin que alguien le diera dinero a los asambleístas para hacer los cambios como cuando se compran los partidos para que lleguen otros y les cambian el nombre, hacen todo, pero hay una compraventa de esa ficha, sino que de una manera institucional, nuestro partido tomó la decisión de transformarnos en el PRI, en el Partido Republicano Institucional, manteniendo lo más importante de los principios, que es el republicanismo del cual ya les hablé. Entonces, yo nací en este partido, aquí he vivido, nunca he sido tránsfuga. En 4 periodos legislativos de estar en el Congreso, jamás le he dado la espalda a mis electores, jamás traicioné el voto de mis electores y he aprendido lo que se llama lealtad partidaria. He estado en el partido, en las malas, en las peores y también en las buenas, pero lo he hecho porque creo en la lealtad en la política y yo creo que es un ejemplo que yo puedo darle a los 158 diputados y al pueblo entero, que he sido una persona leal a mi institución y por lo tanto no es que tenga un vínculo como se trata de especificar en la pregunta. Yo nací en el FRG y hoy se transformó en el PRI y es un partido totalmente renovado y transformado. Gracias. ¿Qué leyes o reformas importantes ha impulsado en su tiempo en el Congreso? Bueno, los cansaría, hay muchísimas. Voy a darles algunas y les invito, ¿en dónde está? En la página del PRI, ¿verdad? Los invito a meterse en www.pri.gt. Ahí hay muchísimas, pero quiero hablarles de algunas. La reforma y la nueva ley de los consejos de desarrollo, la ley del Código Municipal, la ley monetaria, la ley de supervisión financiera, la ley de bancos y grupos financieros, la ley de apoyo a las personas con discapacidad, la ley de atención a las epilepsias. He trabajado en la reforma tributaria del país, he trabajado en temas de seguridad. Es una cantidad vasta de iniciativas, pero yo les invito a verlas ahí. Son varias hojas que pueden verlas en www.pri.gt respecto al trabajo que he hecho en el Congreso. Gracias. Si llega a la presidencia, ¿legalizaría la pena de muerte? Sí. Ese es un tema que es muy importante. Yo creo en la pena de muerte. Creo en la pena de muerte porque hay una confusión en lo que es la pena de muerte como un disuasivo y la pena de muerte como un castigo.
La pena de muerte debe de darse para el que viola, para el que secuestra y para el que asesina a un ciudadano o a una ciudadana. Y la ley, la pena de muerte está vigente en Guatemala. Lo que sucede es de que hay un impasse legal en el Congreso, que es el recurso de gracia que tiene que conocer el presidente. Y ese es el recurso que hay que volver a poner para que todos los procesos en la cadena de la pena de muerte pueda darse. Pero yo creo en la pena de muerte porque es un castigo, no es un disuasivo, es un castigo para aquel que viola a una niña de 7 años, para aquel que mutila a una jovencita de 14 años, para aquel que le quita la cabeza a un campesino de 35 años en una comunidad. Esa gente está enferma y esa gente nunca va a cambiar. Por lo tanto, creo que para esos casos, la pena de muerte, yo como presidente, no titubearía para ponerla a funcionar. Muchas gracias. ¿Cuál es su posición respecto a la minería a cielo abierto? Bueno, la minería tiene 3 aspectos que creo que son importantes manejar. En primer lugar, la minería no tiene un protocolo ambiental que nos permita asegurar de que no está impactando el ambiente negativamente. Yo creo que todos los procesos de industrialización, de comercialización y de prosperidad en un pueblo son importantes. Por lo tanto, el tema de la minería pasa por el tema ambiental. En segundo lugar, porque las poblaciones no participan del desarrollo comunitario. Las poblaciones no participan del desarrollo empresarial. Son miles de millones de dólares al año que se extraen a través de esta minería, pero los pueblos alrededor son pobres, son enfermos y no tienen acceso a la educación. Entonces yo creo que la responsabilidad social empresarial de las personas que tienen inversiones en minería deben de darles participación activa, económica y también de la sociedad a las comunidades para que se sientan parte, pero cuidando el ambiente, tomando en cuenta la comunidad. Y el tercer punto, creo que es muy importante de que toda la acción previa para lograr la licencia, el estudio de impacto ambiental y todos los protocolos sean modificados para que no se esté dañando el ambiente. Gracias. ¿Qué opinas sobre el salario de los diputados? Y yo le agregaría sobre los presidentes y expresidentes de Guatemala. Bueno, los diputados tienen un salario de, tomen nota para los que están tomando, 29,150 quetzales. Eso es lo que gana un diputado. Eso incluye dietas por asistir a comisiones, dietas por sesiones plenarias y su salario mensual. Eso es lo que gana. Un presidente gana actualmente, el presidente de la República gana 125,000 quetzales al mes. Y eso es una aberración. ¿Por qué? Porque el presidente Oscar Berché, en el año 2004, el sueldo del presidente era de 40,000 quetzales y él se recetó de 40 a 125,000 quetzales y 100,000 para el vicepresidente. Lo hizo para transparentar los ingresos del presidente, pero creo de que ha sido un error político y también económico. Entonces, ¿qué creo? Creo que el salario del diputado es un salario que podría visualizarse como mucho si tomamos en cuenta a los diputados que no trabajan, pero podría ser justo desde el punto de vista de otros que sí trabajan y que tienen que venir desde Huehuetenango o no. Esa es la segunda. Y en tercer lugar, yo creo que el problema del salario del diputado está no en el monto, sino está en la calidad de representación que tiene. No representa genuinamente al pueblo y el pueblo tiene un pésimo concepto de los congresistas. Entonces, aunque le pongamos un quetzal o le pongamos 8,000 o le pongamos 30,000, la gente va a estar descontenta con él. Y respecto al tema del sueldo del presidente, pues ya he dicho, es un tema que a mi criterio es un tema demasiado grande, es un tema demasiado fuerte, un salario para la situación precaria en la que vive el país. Muchas gracias. ¿Cuáles son sus propuestas con respecto al tema ambiente? Bueno, el PRI tiene un plan
que se llama Mi Agua, Mi Vida, Mi Bosque, y es un plan que tiene como propósito, en primer lugar, hacer la reforestación más grande que se ha hecho en los últimos 4 años. Nosotros queremos reforestar todo el país, queremos utilizar la mano de obra local para hacer este tipo de reforestación. Queremos reforestar primero todas las cuencas. Hay más de 25 cuencas hídricas en todo el país y queremos mejorar estas cuencas, desde las cuencas altas hasta los bordes de los ríos, para mejorar la capacidad de recarga hídrica. En segundo lugar, vamos a hacer una mejora en las cuencas propiamente dichas, porque el problema de las cuencas es de que están asolvadas, y al estar asolvadas generan inundaciones, pérdidas de cultivos, pérdidas de animales, pérdidas en puentes, pérdidas económicas muy graves. Entonces queremos mejorar las cuencas, queremos hacer una reforestación. Creo que tenemos que mejorar los protocolos ambientales respecto a las industrias de cultivos extensivos que están dañando actualmente al ambiente, y vamos a fortalecer el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, vamos a fortalecer financieramente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, porque son políticas. Los gobiernos dicen que les interesa el ambiente, pero para darles un ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Ambiente es menos de 50 millones de quetzales al año. Con ese presupuesto es imposible cuidar el ambiente. El Ministerio del Consejo Nacional de Áreas Protegidas es menos de 30 millones de quetzales al año. Con esa cantidad de recursos no es posible cuidar las áreas protegidas, la flora y la fauna silvestre. Entonces, la orientación política del cuidado del ambiente se refleja en el presupuesto, y por lo tanto nosotros vamos a darle una prioridad y la vamos a reflejar dándole más y mejores recursos para cuidar más el ambiente. Gracias. ¿Cuáles son sus propuestas para limpiar el sistema político? Bueno, yo tengo una propuesta para limpiar el sistema político: que la gente vote. Porque, fíjense, este es un dato crítico que yo quiero conversar con ustedes. Las personas están enojadas por lo que tienen políticamente, es correcto. La gente se enoja porque está A, porque está B, porque está C, o porque estamos todos, incluyéndome. La gente está enojada, está molesta. Bueno, entonces, ¿a quién quieren tener? Pues tampoco saben a quién tener. Entonces, el planteamiento está en que no hay un arma más poderosa que su voto. Si yo no les gusto como presidente, no votan por mí, terminado, y votan por otro. El planteamiento está de que no hay una mejor forma de limpiar el sistema político que ir a votar, porque dicen es que van a ganar los diputados de tal partido y van a regresar esos señalados de tal. No voten por ellos, porque saben que es lo peor, que la gente critica a esos diputados que están señalados hoy, pero van y votan por ellos, y ese es un gran problema. Entonces, ¿cómo se puede sanear el sistema político? Votando por gente nueva, por partidos diferentes y por un equipo de personas que no están vinculadas a actos de corrupción, al narcotráfico y al financiamiento desmedido de las campañas políticas, que también pagan después grandes facturas de corrupción por esos favores que se tienen que pagar. Entonces, el sistema político se limpia participando y votando. Gracias. ¿Cuál es su plan principal para levantar el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud tiene 86 unidades ejecutoras, tiene 40 sindicatos, tiene más de 45,000 empleados y tiene un presupuesto de 5,600 millones de quetzales. Con esos números que les acabo de decir, el Ministerio de Salud no tiene posibilidad de dar salud si no se hace una reingeniería del ministerio. Entonces, en primer lugar, yo le apuesto a una reingeniería administrativa y financiera del ministerio. En segundo lugar, vamos a fortalecer la salud primaria, la salud preventiva en educación. Fíjense cómo son los gobernantes. Piensan que en la medida que hay más enfermos en los hospitales y atienden más enfermos, son más exitosos en la salud pública, y eso no es así. La salud pública se mide en la medida que los niños, los jovencitos no acuden a los centros de salud porque están sanos desde la casa. Entonces nosotros vamos a fortalecer la salud preventiva, la salud primaria, vamos a fortalecer la atención en los puestos y centros de salud, vamos a hacer esta reingeniería administrativa y financiera que les he dicho, y quiero contarles de que el sector de salud lo compone el ICS,
el Ministerio de Salud Pública, el Hospital Militar y la salud privada, es decir, los hospitales privados. Estos 4 subsectores componen el sector de salud. Y los expertos internacionales indican que el 6% del Producto Interno Bruto debería de invertirse en este sector para que haya una salud apropiada en el país. ¿Saben cuánto se invierte en Guatemala en salud? Se invierte menos del 3% en estos 4 sectores o subsectores. Entonces, no es posible dar una salud apropiada si no dotamos de los recursos financieros y de esta ingeniería para poder atender las demandas de la salud. Entonces, hacia eso iría orientada la propuesta nuestra. Así es. La violencia es una de las mayores problemáticas del país. ¿Cómo considera disminuirla y qué cambios se haría en el sistema penitenciario? Bueno, el gran problema de la seguridad es el siguiente. Nosotros no podemos proveer seguridad ciudadana si no hay una seguridad territorial. Por lo tanto, la seguridad nacional, la seguridad democrática y la seguridad ciudadana van de la mano. ¿Cómo creen ustedes que es posible dar seguridad si en Guatemala entra y sale cualquier narcotraficante, cualquier contrabandista, cualquier terrorista, cualquier persona que trafica bienes y servicios y que hace trata de personas a Guatemala? ¿Cómo es posible darle seguridad al país así? No es posible. Entonces nosotros queremos, en primer lugar, recuperar el control territorial del país a través de una cobertura más amplia de todas las fronteras para fortalecer la soberanía ciudadana. Esa sería una. En segundo lugar, nosotros queremos profesionalizar a la Policía Nacional Civil y tenemos que tecnificarla y equiparla apropiadamente, porque no sé si ustedes han dado cuenta que salen a veces en la televisión o en la prensa que van los policías empujando a la patrulla porque no tienen gasolina. Entonces, les dan 3 galones al día para patrullar todo un departamento. Eso no es posible. Entonces, las reingenierías tienen que hacerse en el Estado porque el Estado está para garantizar al ciudadano la vida, la libertad y la propiedad. Pero hoy en Guatemala, como se le da prioridad a los negocios, como se le da prioridad al pago de facturas, no alcanza para la seguridad y no alcanza para la educación y no alcanza para la salud. Entonces, nosotros tenemos que reorientar el presupuesto. La propuesta del PRI, como les decía, es un plan económico y su principal objetivo es reorientar el presupuesto del Estado para las áreas prioritarias, evitar los gastos superfluos, evitar los gastos que no son de carácter estratégico para fortalecer la defensa territorial, la seguridad ciudadana, la profesionalización, y las prisiones deben de ser realmente un correctivo, porque hoy, si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes están en las prisiones? Un montón de vagos, un montón de ladrones, un montón de haraganes que viven por sus impuestos. Ustedes les pagan la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, la ropa, la luz, el agua. Los policías, todo se lo pagan ustedes. Y entonces nosotros tenemos que poner a esa gente a trabajar, que esa gente se gane el sustento de día a día de estar en la cárcel. ¿Por qué tenemos que desviar recursos del pueblo en áreas estratégicas como seguridad y desarrollo para que un montón de araganotes estén ahí, que han delinquido y que le han fallado a la patria? Entonces, todo esto nosotros lo vamos a reorientar poniendo al Estado a hacer lo que tiene que hacer, no haciendo lo que no debe de hacer, que es lo que hoy pasa. Gracias. Si llega a ser presidente del país, ¿estaría dispuesto a disminuir su salario a como era antes? Sí, por eso lo decía hace un momento. Nosotros creo que tenemos que hacer cambios y también una cosa importante, el presidente debe de ser un testigo moral, tiene que ser una guía, tiene que ser un referente. Nos vamos a amarrar el cincho, para todo no alcanza. Nos vamos a amarrar el cincho, que se lo amarre el presidente y que él dé el ejemplo y que él sea el primero en ponerse adelante en la brecha y decir: guatemaltecas, guatemaltecos, estamos en una crisis económica, política, social. Necesitamos amarrarnos el cincho, pero me lo amarro yo primero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el presidente sale diciendo que el país está mal, pero él vive viajando todas las semanas y vive como rey. Y entonces así la gente no le cree. Entonces, si queremos hacer cosas diferentes, el presidente tiene que dar el ejemplo en ello. Así es. ¿Cuál es su plan para mejorar la economía del país? Bueno, tengo 2 propuestas. Les hablaba de la alta productividad y el bienestar total.
Nosotros queremos mejorar la economía del país reorientando el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a generar mano de obra intensiva, vamos a generar un programa que se llama Mi Casa, Mi Familia, que va a generar una gran cantidad de viviendas y reactivación económica. Pero también de una forma muy importante, vamos a trabajar con las empresas comunitarias asociativas para la juventud. Por ejemplo, los jóvenes van a tener la posibilidad de buscar su empresarialidad a través de financiamiento del Estado, por ejemplo, en temas como computación, bienes y servicios, call center. Mucha gente quiere poner un negocio, pero no encuentra el financiamiento. En mi calidad de presidente, a través de un fondo que vamos a preparar, vamos a generar este financiamiento a un interés muy bajo para fomentar la empresarialidad en todas las áreas a la juventud. Gracias. ¿Quién está financiando su campaña? Los diputados y los alcaldes. Algo muy importante, al PRI no lo financia ni un solo narco, ni un solo terrorista y ni una sola empresa de corporaciones nacionales o internacionales que ostentan oligopolios o monopolios. Nosotros somos un partido que tenemos nuestras manos libres para hacer los cambios que el país necesita y por eso les hablo así, porque no me financian las grandes empresas del país, sino que con una campaña muy modesta, muy sencilla, muy baja económicamente, pero con propuestas claras y serias, estamos haciendo una propuesta para que la población lo sepa. ¿Cómo planea conseguir el presupuesto para actuar como usted dice? Bueno, el problema del presupuesto tiene dos problemas básicos. El primer lugar, por el lado de los ingresos, ustedes ya vieron a la línea, la defraudación tributaria, ustedes ya vieron todos los problemas que hay de defraudación, evasión y elusión tributaria. Tenemos que mejorar y eficientizar el trabajo de la SAT para mejorar, por un lado, los ingresos, pero por el lado de los egresos es lo más importante. El dinero de los guatemaltecos, los gobernantes, se lo gastan como que fuera propio. Y tenemos que hacer un gobierno electrónico, un gobierno transparente y tenemos que priorizar los programas. Tengo que decirles algo muy cierto. Todo lo que se pretende hacer en el país no alcanza con el dinero que se tiene. Tenemos que priorizar las áreas. El punto es que queremos hacer todo, pero todo mal hecho, todo mediocremente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es priorizar cuáles son las áreas estratégicas que pueden potencializar al país para salir adelante. Entonces, es una cuestión de prioridad económica y de prioridad financiera con una apropiada ejecución del gasto. ¿Cómo podría enumerar una problemática por prioridades de Guatemala? Okay. En primer lugar, el problema que nosotros tenemos es de ingresos. El problema es de que la juventud sale de las universidades como esta, como otras más que hay, ¿y a dónde salen? A la calle a hacer esto. ¿Y ahora? Es un erudito en su área, pero no encuentra trabajo. Entonces, ¿cómo va a tener un ingreso? ¿Cómo va a formar un hogar? ¿Cómo va a prosperar? Y de la misma forma le pasan a personas adultas que tienen 5, 7, 8, 10 años de haberse graduado y que no tienen ingresos. Entonces, la prioridad nuestra va a generar un ingreso a las personas y vamos a reorientar el ingreso para las personas. En segundo lugar, vamos a generar este programa de vivienda que les he dicho para generar un multiplicador de la economía para el desarrollo sostenible del país. Gracias. ¿Qué propone para impulsar la inversión extranjera en Guatemala? Bueno, la inversión extranjera se da por reglas claras y estables, por una estabilidad política nacional, por una macroeconomía apropiada, y esto va a ir reflejado con las acciones del gobierno. Si un gobierno es estable, si hay gobernabilidad, si hay una economía macroeconómica estable en el tiempo y los procesos y los costos de poner empresas en Guatemala no son altos, la inversión extranjera viene. Pero algo muy importante, la inversión extranjera directa no puede venir a Guatemala si la inversión local no se da, porque los extranjeros dicen cuánto capital están invirtiendo los guatemaltecos en su patria, y como no invierten los guatemaltecos, los extranjeros tampoco quieren invertir. Entonces hay que hacer un mix entre ambas inversiones para que pueda generarse esta inversión extranjera. Gracias. ¿Cuál es su posición acerca del aborto? Bueno, la Constitución establece en su artículo 3 que el Estado de Guatemala protege la vida desde su concepción.
Por lo tanto, yo como republicano respeto la ley, es lo que dice la ley, y mientras eso diga la ley, yo voy a respetar ese mandato constitucional. Gracias. ¿Qué lo califica para ser presidente? Bueno, yo creo que esa es una pregunta difícil de responder de uno mismo, pero yo creo que ustedes tienen que observar varias cosas. En primer lugar, un presidente de Guatemala no puede ser un neófito, un nuevo, un inexperto. Y un presidente tampoco puede ser un gran erudito, señalado, con las manos amarradas, en procesos y con una serie de acusaciones serias. Uno tiene que buscar un punto intermedio. No se puede lo mejor de dos mundos. Yo tengo experiencia política, pero ustedes se han dado cuenta que después de 16 años, jamás, nunca, yo he sido señalado de hacer un acto impropio fuera de la ley. He respetado la ley en 4 periodos legislativos, 16 años, y jamás he estado metido en un acto de corrupción. Nunca. En segundo lugar, he sido leal a mis electores. He mantenido una línea en mi vida de que yo quiero llegar allá y he caminado. Hace 20 años inicié y hoy estoy aquí hablándoles como candidato a la presidencia. Tengo un norte, tengo un rumbo. En tercer lugar, me he preparado. Tengo el conocimiento del organismo ejecutivo, el conocimiento del organismo legislativo y tengo una formación académica y una experiencia que me permite tomar las riendas del país. Guatemala está en crisis. ¿A quién le vamos a dar el avión cuando ustedes van de viaje y entran en una tormenta? ¿A un niño? ¿O se lo van a dar a un piloto muy bueno pero que va drogado? ¿O a quién se lo van a dar? ¿A quién se lo van a dar? Se lo tienen que dar a un hombre que pueda agarrar ese avión ingrato y salir de esa tormenta y llevar a Guatemala a un buen puerto. Entonces, yo no soy ni nuevo, ni neófito, ni soy corrupto, ni soy señalado, ni soy una persona con las manos amarradas. Yo les doy mi palabra que el plan que tengo lo puedo ejecutar porque tengo las manos libres para hacer los cambios que el país necesita. Y por eso me tiré de candidato a la presidencia. Si no, ni que estuviera loco me hubiera tirado, porque les voy a contar a ustedes, ser candidato a la presidencia es difícil, peor en Guatemala. Es una aventura sin fin. Pero aquí estoy, parado delante de ustedes, dispuesto a que me juzguen ustedes y todo el mundo, que me anden buscando todo lo que hay y todo lo que no hay, y uno se pone en el ojo del huracán. Pero me he puesto delante de ustedes y del país, porque creo que puedo ser una persona que puedo tomar al país en medio de esta crisis y llevarla a un puerto seguro. Gracias. ¿Qué proyectos tiene en el ámbito del desarrollo sostenible? Bueno, como indicaba hace un momento, yo creo que el desarrollo sostenible se da por la responsabilidad social empresarial, por el cuidado ambiental y por todas aquellas actividades económicas que permitan utilizar la diversidad ambiental que tenemos. Hay muchísimos. Por ejemplo, yo creo mucho en el tema de la generación eléctrica sostenible con el ambiente. Creo en la importancia de cultivos que puedan mejorar la capacidad y la captación de CO2. Creo muchísimo también en el uso de las aguas, las fuentes de agua, los recursos naturales, como turismo, por ejemplo, que es un gran activo que tenemos como país y que no lo estamos utilizando. Entonces creo que el turismo va a ser uno de nuestros ejes estratégicos de desarrollo sostenible en las comunidades. Gracias. Siendo Guatemala un país diverso, ¿qué planes tiene para la conservación de nuestros ecosistemas? Bueno, nosotros tenemos regiones y microrregiones por miles en todo el país. Les decía al inicio, si nosotros no fortalecemos financieramente el Ministerio de Ambiente y no tenemos protocolos y una legislación apropiada para proteger los ecosistemas, no va a ser posible realizarlo. Entonces, la decisión política del presidente consiste en asignar los recursos necesarios para lograr este objetivo. Gracias. Y la última pregunta es, si no fuese por usted, ¿por quién votaría? Esa es la peor pregunta que me han hecho en toda la campaña. Bueno, miren, no puedo hablar sobre supuestos. Yo estoy y no puedo votar por otro porque yo voy a ir a votar por mí, ni modo que voy a votar por otro. Y
y estoy inscrito de candidato, entonces por mí votaría nada más porque yo estoy adentro. Gracias. Bueno, sí, damos finalizada la sección de preguntas y quiero que le demos un aplauso a nuestro candidato invitado. Gracias.